comitiva, colegas abogados y quizás algunos estudiantes. El tema que quiero reflexionar con ustedes lo he titulado La víctima en el proceso penal. Un tema que tiene singular importancia en una época donde hay una constante que no podemos negar: conflicto social que se existe en el Perú no se soluciona ni se ventila en los tribunales de justicia. No es una acción de amparo, no es un habeas data, no es un proceso administrativo, no es un proceso contencioso administrativo, sino son la toma de puentes, carreteras, calles, ciudades, lo que efectivamente tenemos que reconocer resulta el mecanismo más eficaz para solucionar un problema. Si vamos donde un diputado, de repente nos mandan una carta; si tomamos un puente, hasta el presidente de la República concurre. Y eso nos toca directamente a nosotros, porque si la gente no cree en el derecho, no va a ser por culpa de los odontólogos, ni por culpa de los ingenieros civiles, es por culpa de nosotros. Y en el caso concreto de la víctima, el problema es, y es lo que planteo como primera pregunta, si el proceso penal del nuevo Código del 2004 se ha estructurado para proteger a la víctima, si realmente la protege. Y debo decirles que, como en varias cosas, el Código Procesal Penal del 2004, del cual yo soy compadre, por tanto soy corresponsable en las fallas, el Código Procesal Penal del 2004, en lo que es la víctima, tiene luces y sombras. La luz, el que por primera vez en el Perú se diferencie agraviado de actor civil. Cuando ustedes buscan los sujetos procesales en el nuevo código, van a encontrar un capítulo para la víctima y otro capítulo para el actor civil. ¿Eso qué significa? Que el codificador de 2004 reconoce a la víctima como un protagonista del proceso penal y al actor civil como un protagonista del proceso civil acumulado. Ya no es como el viejo modelo, que para poder participar en el proceso penal, donde no se comprendía que había un proceso civil acumulado, pese a que existía, todo en el viejo código era: constitúyete en parte civil y vemos qué haces. Hoy no. Hoy hay dos roles que corresponde asumir al agraviado: uno en el proceso penal y otro en el proceso civil. En el proceso civil, su condición de demandante, él va a interponer una demanda de reparación civil por el daño civil indemnizable y litigará si existe o no ese daño civil indemnizable, si hay daño a la persona, si hay daño moral, si hay lucro cesante o hay daño emergente. Pero el agraviado en el proceso penal no tiene ese rol. En el proceso penal no se establece el daño civil indemnizable. Entonces, primera premisa: el Código del 2004 le reconoce un rol al agraviado en el proceso penal. Y por eso en el artículo 94 tenemos definido al agraviado. Y el agraviado, conforme al artículo 94, nos exige diferenciar dos tipos de agraviados. Un primer tipo de agraviado: la víctima, el titular del bien jurídico vulnerado, el titular de la vida humana independiente en el homicidio, el titular de la posesión mueble en el hurto, el titular de la posesión inmueble en la usurpación, el titular de la tranquilidad pública en el delito de terrorismo, el titular de la salud pública en los delitos de tráfico ilícito de drogas. Entonces, el primer agraviado es la víctima. Víctima entendida como titular del bien jurídico vulnerado, pero no es el único agraviado. Hay otro agraviado junto a la víctima, que es el perjudicado. ¿Quién es el perjudicado? Toda aquella persona que, no siendo víctima, es afectada por el delito. En el caso Utopía, que tantos años de lucha mantenemos junto a las madres y padres de las 29 víctimas,
abrió una arista que fue un caso de corrupción. Un audio donde el tristemente célebre colega Alberto Kimber Herrera habla con un fiscal sobre temas de corrupción y cómo hay que pagar. Presentamos el audio, pedimos que se inicie una investigación preliminar, se inicia la investigación preliminar, nosotros queríamos cazar quién era el fiscal. Es más, yo creo saber quién es el fiscal. Pero inmediatamente la fiscalía nos dice: ustedes no pueden intervenir en la investigación preliminar, no tienen legitimidad. ¿Por qué? Porque ustedes no son la víctima. Es correcto. Delito de cohecho, de bien jurídico, administración pública, el titular es el Estado. Pero usted está olvidando que hay dos agraviados: la víctima y el perjudicado. Y cuando con cohecho lograron un habeas corpus fraudulento para anularle un proceso penal de 3 años, ¿quién es el que se afecta con la anulación indebida de ese proceso penal? Cuando prospera la coima y pierde nuestro cliente se va contento, no se siente afectado, a veces se mata, a veces se divorcia. Entonces es obvio que hay otras personas afectadas además de la víctima en un delito. Esto la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo reconoce de manera clara: el muerto y sus familiares. Entonces, respecto al agraviado, hay que distinguir los dos tipos de agraviado que señalamos: la víctima y el perjudicado. Fue bueno que se reconozca al agraviado en el proceso penal. Fue bueno que se distingan dos clases de agraviados: víctimas y perjudicados. El problema viene cuando en el artículo 95 establecemos cuáles son las facultades o derechos que tiene el agraviado en el proceso penal. Derecho a información, derecho a ser escuchado antes que se decida la suspensión o la terminación del proceso, derecho a recibir un trato digno y a ser protegido, derecho a impugnar el sobreseimiento y la sentencia absolutoria. Punto. No dice si puede postular hechos, no dice si puede probar el delito, no dice si puede buscar la sanción penal del delincuente, no lo dice. Por eso es que, conversando con un juez ahora temprano que paseábamos con el decano, me llevaba a conocer las instalaciones de la Corte, planteando este problema, el señor juez me decía: a veces en el juicio me preguntan si el agraviado puede interrogar su abogado, y se opone la defensa y no lo deja interrogar. O en el caso del coronel Elidio Castillo, este caso de Trujillo, donde se hablaba de un escuadrón de la muerte y lo han absuelto, no dejaron que la madre de los muertos, la agraviada, haga uso de la última palabra. Porque con este artículo 95 no se sabe si el agraviado es parte procesal o en todo caso es una minusparte, porque es muy poco lo que podría ser. Y esto no solo es inconstitucional, como vamos a ver adelante, sino que es contradictorio, porque en el subsistema de justicia anticorrupción, los 10 años que participé en ese subsistema, yo arranco con la defensa del congresista Curi y el tristemente célebre video Curi Montesinos, y participo en los casos más importantes de ese subsistema. ¿Qué debatía, por ejemplo, en el caso Curi? Si el enriquecimiento ilícito es un tipo subsidiario y si se puede aplicar conjuntamente con el cohecho, o si por un concurso aparente de leyes, principio de subsidiariedad, tipo subsidiario solo se aplica a falta de tipo principal. En cristiano, si hay cohecho ya no hay enriquecimiento ilícito. ¿Qué cosa discutía? Si podía ser autor de cohecho un funcionario sin haber juramentado el cargo, solo habiendo sido elegido. Si en la Convención Interamericana contra la Corrupción existía un concepto adelantado de funcionario público,
¿Con quién discutía eso? ¿Con los señores fiscales? No, con los procuradores, con José Ugaz, con Lucho Vargas, con César Achabache, con Ronald Gamarra, con ellos discutía eso. O defendiendo a Ernesto Chutz, dueño del Canal 5, tráfico de influencias. ¿Qué es lo que discutía? El tráfico de influencias es un acto preparatorio punible. Los actos preparatorios punibles solo se castiga al autor. No hay cómplices instigadores en los actos preparatorios y no hay tentativa. ¿Con quién discutía eso? ¿Con los señores fiscales? No, con el procurador. En el subsistema de justicia anticorrupción, tipicidad, pena, medidas cautelares penales se discutían con la parte civil. Otro ejemplo, que precedía esto, beneficios penitenciarios, pena. ¿Qué son los beneficios penitenciarios? Etapas de ejecución de la pena. ¿Quién discute todos los días en la Sala Nacional si procede o no procede los beneficios penitenciarios para un condenado por terrorismo? ¿El abogado del condenado contra quién? ¿Contra el fiscal? No, contra el procurador antiterrorista. Entonces, ¿qué hace la víctima discutiendo pena? Si es que este es el esquema. Por eso es que en el caso Utopía yo caminé el mismo sendero. Dije, si el agraviado Estado tiene derecho a esto, el agraviado mamá y el agraviado papá también tienen el mismo derecho y facatán de saber. Y empecé a discutir homicidio por omisión impropia, cuál es el dolo.